Recording is on. Ay, la punta del obelisco, siempre hace lo mismo. No, es que tenía un poco de desconfianza porque el cuatrimestre pasado no pudimos grabar. Entonces, nada, voy a dejar grabando porque pasaba algo como que el servidor cada vez que ponía a grabar decía que estaba sobreexigido. Entonces, nada, porque estas son las clases que hay que grabar, ¿no? Las primeras para que si los chicos quieren repasarlas en algún momento. Ah, sí, Así que nada, ya sería está, bueno. por las dudas. Así que no digas nada que pueda, vos sabés. No puedo decir insultos. Nada, todo eso no se puede decir acá. No puedo insultar. A ver, no puedo decir, por ejemplo, No, feo. no, sí, Tonto. Sí. No puedo decir tonto. Sí. Bueno, ¿se ve la pantalla? ¿El PowerPoint? No, se ve negro. No ven. ¿Ah? Qué raro, yo lo tengo para convertir ya. Mm, A ver. ¿Nadie lo ve? Arriba es el lunes. No, Dani. A ver, vamos a probar otra opción. Dejar de compartir. A ver. Ah, ahí se veía, ¿no? No. Bueno, pará, ahí. Se ve, pero detrás de tu cámara. Detrás de mi cámara, qué cosas raras. Bueno, vamos a probarlo de nuevo. A ver qué ondina. Ahora va a andar bien. ¿Está? Voy a probar con- A ver. Ah, mira, sí. Sí, pasa algo raro. ¿Ahí se ve? ¿Se ve el power? ¿Qué? ¿Se ve primero mi cara y después el power? O sea, en la pantalla así como cuadrícula, cuando pongo eso, es como que se ve un cuadrado negro y atrás de ese cuadrado negro se ve la pantalla. ¿Y ahora? ¿Ahora se ve el power? No, Dani. ¿Se ve el PowerPoint? No. ¿Ahí? ¿Estás haciendo cosas distintas? Porque... Yo lo... Ah, qué cosa rara. A ver. Voy a compartir yo a ver qué pasa. Bueno, para que dejo de compartir. O compartir pero apaga la cámara, capaz. Bueno, Se superponen las dos Ok. cosas, quizás, por eso. a ver. Es que ahí la tengo apagada la cámara. ¿La tenés apagada? ¿Vos estás compartiendo? No, ahora voy a empezar. A ver. Share screen, toda la screen. Ahí me dice que estoy compartiendo. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. A ver. ¿Y por qué yo no la podía ver? Ahí ven mi pantalla, ¿no? Ujú. Uy, no. ¿Qué será? Ahí dejé de compartir. La tecnología. Me imagino cómo hará el de estadística, ¿no? Para estas clases. Bueno, Dani, mira, lo que tengo para ofrecerte es que me pases el PDF. Ahora te lo voy a pasar. Y igualmente ahora voy a desconectarme, volver a entrar, a ver si ahora, Dale. si ahora sí se puede ver. Y hacemos las dos cosas a la vez. Dale. ¿A vos tenés Gmail? ¿Te lo puedo compartir? Sí, lo podés por WhatsApp, Gmail, sí, por cualquier lado. Ah, perfecto. Ahí va, espera. Les pido disculpas a la gente, sé que están muy deseosos de comenzar con el encuentro. Ahora, ya que estamos y estamos teniendo estos temas administrativos, primero saludarlos, para que estar todo bien. Les consulto si hay alguno que no haya estado en la clase pasada, que tuvimos el primer encuentro de presentación, o son todos reincidentes. Pueden
hablarnos así en forma... Todos son, ya estuvieron en la clase pasada, buenísimo. Entiendo que sí, si no me avisan. Yo no, yo la ¡Ah! clase pasada no tuve. Bueno, ¿cómo estás? Todo Bueno, bien, mucho ¿no? gusto, yo soy Daniel. Contanos un poco qué haces acá, por qué te anotaste, qué expectativas tenés, si conocés algo de la materia. No conozco A ver. la materia, me Ajá. recomendaron la clase, me servía mucho por el horario también, y Ujú. bueno, por el trabajo a la mañana y acomodando los horarios fue la recomendación más que me venía bien el horario fue la selección. Ah, bueno. Bueno, buenísimo entonces. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Bueno, estuvimos presentándonos la clase pasada, todos los chicos se presentaron, salieron cosas muy interesantes, algunas cosas eran bastante vergonzosas, pero la mayoría estuvo bien. Nada, mentira. Y ahora entonces te mando esto, te comparto esto, Nico, Dale. a ver si vos lo podés ver. Y hago un intento más en compartir yo, si no te voy a pedir que lo vayas pasando vos. Dale. A ver si se puede hacer así. Bueno. Bueno, ahí te lo fui compartiendo. Igual probá eso que dijiste, salí y volví a entrar, que a veces ese refresh funciona. Ah, estoy usando un PowerPoint, capaz es por eso, pero la vez pasada pasé Power, no pasó nada. Bueno, entonces salgo y entro y intento una vez más. Dale. Mientras, yo ahí lo vi. Gonzalo San Miguel, ¿me escuchás? Si no tenés micrófono, puedes escribir en el chat. Te escucho, perfecto. Buenísimo. Bárbaro. Nada, si querés después podés probar ahí el micrófono, la cámara. No sé, no hace falta que pongas la cámara, no es obligatorio, pero ¿Ahí se me escucha? se te escucha bien. Listo. Perfecto. Cambié de lugar, igual era la conexión. Buenísimo. Genial. Dale, gracias. De nada. ¿Alguno tiene algún comentario, pregunta? Comentario de Dani, este es el momento exacto para hacerlo. Bueno. Ahí volvió Dani. Ahí volvió Dani. Ahí volví. No hable mal de mí, por favor. Ventana de la aplicación. Bueno, vamos a ver ahí. Yo voy a hacer el intento. ¿Ahí se ve? A ver, para que no estoy en la cosa. ¿Se ve? Sí, se ve. ¡Ah! Ahora sí. Milagros de la naturaleza. Buenísimo. Bueno, me alegro mucho entonces. Lo que sí, yo voy a estar viendo el PowerPoint, no tengo posibilidad de verlos a ustedes, así que cualquier inquietud, hablan por el micrófono o vos, Nico, me decís si alguien escribe en el chat, ¿sí? Ya llegó la primera pregunta. ¿Qué dice? No sabría contestarla yo, capaz vos sí. ¿Cómo sigue Balti de salud? Entiendo que estaba bien, gracias por preguntar, hasta ayer que me contacté estaba mejor, con algunas molestias, en principio menores con respecto a la gravedad que puede llegar a tener el virus, ¿no? Pero en este caso tenía algunas molestias en la garganta, pero estaba mejor, no tenía fiebre, así que en principio bien. Así que gracias por preguntarle, voy a decir que estuvieron consultando por él. Bueno, bien, bueno, muchas gracias por la inquietud. Bueno, un poco lo venimos charlando la clase pasada, de qué era va la materia, ¿sí? Un poco habíamos, ya con las primeras preguntas que les habíamos hecho, ¿no? Que si conocen, que están involucrados en las cuestiones sociales, si participan de alguna organización, etcétera. Fuimos ahí hablando un poco de qué la iba, ¿no? Yo creo que les había comentado esta situación de pensar, repensar a las organizaciones, qué impacto tienen en la sociedad, cómo se puede trabajar en forma conjunta,
¿sí? Entre distintas organizaciones para intervenir y lograr objetivos en común, ¿sí? Y un poco es lo que trata de abordar la gerencia social, justamente, ¿no? Ahí vemos este gráfico, esta imagen, ¿no? Con estos muchachitos o muchachitas formando un círculo, ¿no? Y cada uno aportando, ¿sí? Una parte, ¿no? Una parte de ese todo, ¿sí? Y que si cada uno de estas personas tiene un rol que cumplir, una función, ¿sí? Y no es lo mismo que estén o que no estén, ¿sí? Un poco ese es el desafío que tiene la gerencia social, ¿sí? Como disciplina, ¿sí? ¿Cuáles son los orígenes de esta disciplina? Si bien los programas sociales, las políticas sociales son muy tradicionales, hay experiencias de siglos, ¿no? De actividades caritativas o solidarias llevadas a cabo por organizaciones, ¿sí? Y no es que se inventó, entre comillas, la gestión de programas sociales con la gerencia social, pero ¿sí? Sí se le da un marco conceptual acabado, ¿sí? Se empieza a trabajar profesionalmente, ¿sí? A partir justamente de hace unos años, no muchos, cerca de 30, 35, 40 años, cuando el mundo está de alguna manera atravesando un proceso de globalización, y una particular globalización que es una globalización neoliberal, ¿no? Con todas las propuestas que vienen de la mano del llamado Consenso de Washington, una suerte de serie de recomendaciones nacidas justamente desde los Estados Unidos, ¿sí? Con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el gobierno de Inglaterra, ¿sí? Que llegaron un poco a una suerte de decálogo, de serie de recomendaciones sobre cómo tenían que actuar los estados, los países, para lograr un buen crecimiento y también poder salir de las crisis en las cuales estaban, ¿sí? Aquí lo que vamos a empezar a pensar, ¿sí? Es un poco cuál es la mirada con respecto a lo que es lo que se llama el desarrollo, ¿sí? El desarrollo entendido quizás como un anhelo, ¿sí? De lograr una buena calidad de vida, ¿sí? Después vamos a ver que hay distintas denominaciones de qué es el desarrollo, qué es el progreso, etcétera, pero un poco apuntarían a pensar, bueno, ¿cómo es una buena calidad de vida? ¿Sí? ¿Cómo la gente puede vivir bien? ¿Sí? Y cómo se espera que los estados, que las organizaciones contribuyan a ese fin. Bueno, en esta época del apogeo neoliberal, ¿no? De finales del siglo pasado, ¿sí? Se da una suerte de retroceso de la intervención de los estados en la economía, ¿sí? Un modelo de estado llamado de bienestar, o estado keynesiano, o estado interventor, ¿sí? Que una vez caído, ¿sí? Un poco el muro de Berlín y las ideas vinculadas al socialismo, al comunismo, gana muchísima mayor preponderancia y consenso, por eso se llama el Consenso de Washington, esta idea de que el Estado debe ser mínimo, ¿sí? No debe intervenir en la economía, ¿sí? Por eso acá tenemos una suerte de recorte, ¿sí? De los gastos públicos, de la intervención, esta idea de que el mercado organiza mejor que el Estado, ¿sí? Esta suerte de exacerbación de la idea original o la idea clásica de la economía de la mano invisible, ¿sí? Del mercado, que se autoorganiza, que se autorregula. Bueno, esto viene nuevamente a ganar la batalla de las ideas, nuevamente que el modelo capitalista, ¿sí? En los años 90, tienen el mayor consenso justamente
ante la caída, como les hablábamos antes, de las ideas más de intervención, más del Estado regulador, del Estado coordinador, ¿sí? De la economía, y se empiezan a generar una suerte de procesos de cambio, ¿sí? En los estados latinoamericanos en general y también en el mundo occidental, donde el Estado justamente empieza a dejar de lado ciertas intervenciones, ciertas regulaciones, ¿sí? Vemos acá cómo empiezan a liberarse o liberalizarse el comercio internacional, las actividades laborales, ¿sí? Con los procesos de flexibilización laboral, ¿sí? Entonces, muchos de las instancias donde el Estado debía intervenir, ¿sí? Empieza a dejar que los mercados, que los privados, ¿sí? Actúen como mejor les parece, ¿no? Y se da una suerte de preponderancia también de ciertos valores, ¿sí? Vinculados al individualismo, vinculados a generar riquezas, ¿sí? Como fin en sí mismo, ¿sí? Y las empresas empiezan a tomarse ese rol de generador de riquezas como como quizás su único fin en la comunidad, ¿sí? Entonces, esto que nosotros hablábamos de la misión social de la organización, un poco es dejado de lado, ¿sí? Y la empresa empieza a ser considerada como una unidad meramente productiva y comercial, ¿sí? Y también teniendo en cuenta que tenía poca regulación del Estado, muchas facilidades para flexibilizar al personal, también un proceso que se fue dando de pérdidas del poder de los sindicatos, ¿sí? Lo que generó que haya mucha informalidad en el empleo, ¿sí? Y eso atado también a que los procesos que se fueron dando de liberalización del comercio, apertura internacional a productos importados, hizo perder muchísimo espacio a la industria nacional, ¿sí? Al cierre o al quiebre de muchísimas pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y un poco que esto generó en principio desempleo, ¿sí? Y consecuentemente pobreza y exclusión social, ¿sí? Además, estos procesos que se fueron dando de pensar el rol de las organizaciones, ¿sí? Y puntualmente las empresas, ¿no? Fueron consideradas, como le decía antes, desde una mirada economicista, ¿sí? Por eso que yo menciono, no lo menciono yo, sino que se menciona como el reduccionismo economicista, ¿no? Pensar toda la acción social, toda la intervención social, comunitaria, las organizaciones, de cómo generan quizás mayor riquezas, ¿sí? Y riquezas solamente no para toda la población, sino para fundamentalmente los empresarios, ¿sí? Había una noción que si se liberaba justamente el comercio, si se desregularizaba el mercado, si se le daba la mayor libertad posible a los empresarios, al capital, ¿sí? Al capitalista, eso iba a generar mayores inversiones y que iba a generar más riquezas, en principio para los empresarios, pero eso después se iba a desparramar, se iba a derramar, ¿sí? En toda la comunidad, ¿sí? En materia de más trabajo, de productos más económicos, ¿sí? Y bueno, esto de una mejora, ¿sí? En la provisión de productos y servicios por parte de esas empresas, ¿no? Entonces, de alguna manera, se asociaba, ¿sí? Este proceso de crecimiento económico, ¿sí? Mientras más se crecía, ¿sí? Más riquezas se generaban, se asociaba con una mejora casi automática en las condiciones de vida
de la población, ¿sí? Y que si esto no era o no sucedía así inmediatamente, era porque había que esperar, ¿no? Que eventualmente el mercado se iba a autorregular, ¿sí? Y que estas ganancias, ese crecimiento económico que se iba dando, se estaba dando, ¿sí? Eventualmente se iba a desparramar, se iba a derramar al resto de la población, ¿no? Lo que se llamó la teoría del derrame, ¿no? Si se crecía eh, lo suficientemente un país, ¿sí? Una región, una comunidad, ¿sí? A través de esto, de la liberación de comercio, la desregulación, ¿sí? Darle más libertad a los empresarios para que tomen decisiones, eso eventualmente se iba a repercutir en una mejora en las condiciones de vida de toda la población. Bueno, eso, si bien la primera parte fue cierta, ¿sí? Hubo un mayor crecimiento económico, por lo menos en los primeros años de la década del 90, ¿sí? Hubo crecimiento económico, pero este crecimiento económico fue acompañado de un tremendo proceso de concentración de las riquezas y aumento de las desigualdades, ¿sí? Lo que dejó justamente a mucha gente en la exclusión, ¿sí? Y ahí, así un poco, entramos al siglo XXI, ¿no? Y en Argentina particularmente, con un proceso de un deterioro económico y social muy severo, ¿sí? Que culmina de alguna manera, entre comillas, porque todavía no terminó, con la crisis del 2001, ¿no? Al final del 2001, con la renuncia del presidente de la Rúa y el gobierno de transición de Dualde y posteriormente la llegada del gobierno de Kirchner. Pero bueno, entonces en el marco, en el medio de este proceso de cambio social, cambio económico, de concepciones, ¿sí? Del rol de las organizaciones, del rol del Estado, del rol de la empresa, ¿sí? De un nuevo consenso social, ¿sí? De qué se espera de las políticas públicas, de qué se espera del Estado, de cuál es el rol de los ciudadanos, etcétera, es que nace de alguna manera este proyecto, esta propuesta de gerencia social, ¿sí? Que de alguna manera viene a cuestionar todos esos valores, ¿sí? Esta forma de pensar, ¿sí? Quizás sesgada, ¿sí? Simplista, ¿sí? Que se reduce todo al hecho económico, ¿sí? Y bueno, y justamente hace una reflexión entonces de los valores, ¿sí? De los comportamientos promovidos por el neoliberalismo y por todas estas cuestiones de la teoría del derrame, del consenso de Washington, ¿sí? Y genera una serie de propuestas. Acá tenemos por lo menos 3 autores claves para nuestra materia, ¿sí? El primero es Bernardo Klicksberg, que es justamente el considerado el padre de la gerencia social, ¿sí? Klicksberg es economista, sociólogo, creo que también es administrador, y con estudios también de posgrado, una carrera internacional de décadas en organismos internacionales. Es el que, bueno, justamente es considerado el padre de la gerencia social, ¿sí? Y, bueno, entre otros, ¿sí? Es el que fundó, ¿sí? Nuestra cátedra, nuestra materia, ¿sí? Y también el Centro de Responsabilidad Social Empresaria, Capital Social de la facultad, y de, bueno, muchas propuestas y iniciativas en Argentina, ¿sí? Y en América Latina, ¿no? Después tenemos a Amartya Sen, ¿sí? Amartya Sen, premio Nobel, ¿sí? De Economía, hindú, si no me equivoco, es el que desarrolla, valga la redundancia, el concepto de desarrollo humano para Naciones Unidas, ¿sí? También, mientras el mundo estaba yendo hacia el modelo neoliberal y a esta concepción de la economía reduccionista, como hablábamos antes, Naciones Unidas tiene una suerte de programa anexo,
¿sí? El PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que viene a cuestionar también esto, ¿sí? Cuestionarlo hasta ahí, ¿sí? Es una suerte de, bueno, cómo podemos ir solucionando los problemas que está generando el capitalismo, ¿no? Y genera esta propuesta del desarrollo humano, sí, que ahora vamos a ver un poquito más, y una concepción, ¿sí? Clave de Amartya Sen, que es este del desarrollo, no como fin en sí mismo, sino el desarrollo para promover la autonomía y la libertad de las personas, ¿sí? Entonces, un desarrollo que genera que haya desigualdades, que haya exclusión social, que genera cambios atmosféricos que producen deterioro en el medio ambiente, eso no es un desarrollo que proponga la mejora en la calidad de vida de la población, no promueve la autonomía de la gente, ¿sí? En la medida que la gente esté excluida o viva en la pobreza, con limitaciones, ¿sí? No puede tener autonomía, no puede ser libre, independiente, ¿sí? Entonces, un poco esto es lo que plantea Amartya Sen, ¿sí? Fomentar a partir de las medidas de desarrollo, las capacidades de la gente, capacidades intelectuales, capacidades afectivas, capacidades sociales, de contacto, de vínculos, ¿sí? Lo que después vamos a entender como capital social, eh, para justamente ampliar, ¿sí? Las alternativas de vida que tiene la población. ¿Sí? En la medida que la gente tenga más capacidades, ¿sí? Tenga más condiciones y más facilidades económicas, más vínculos sociales, mayores conocimientos, mayor formación, mayor estabilidad emocional, ¿sí? En la medida que no sea privado, ¿sí? de todos los bienes y servicios que necesita una persona para vivir dignamente, va a tener esto, más posibilidades de decidir, ¿sí? Qué hacer con su vida, de qué quiere trabajar, si quiere formar una familia o no, dónde quiere vivir, etcétera, ¿sí? A quién quiere votar, ¿sí? Todo lo que forma parte de la libertad, ¿sí? Humana, ¿no? Pero bueno, que todo esto tiene que ver con todos los planteos que hacen las instituciones, ¿sí? Las propuestas del Estado, la oferta laboral, el desarrollo también económico que proponen las empresas y el Estado mismo, ¿no? Entonces, todos esos factores forman parte de lo que se llama el desarrollo humano. Después tenemos a François Balays, ¿sí? Que después Baltasar va a ampliar un poco más, me imagino, su propuesta, su marco teórico, sus análisis, ¿sí? François Balays, uno de los máximos exponentes, ¿sí? En América Latina del concepto de responsabilidad social universitaria, ¿sí? Que después Baltasar, la clase que viene o cuando pueda sumarse, va a explayarse mucho más. Pero aquí simplemente lo introducimos también como uno de estos exponentes que piensa el desarrollo, ¿sí? No desde una perspectiva sesgada o cómo se puede generar riquezas solamente, ¿sí? Porque también generar riquezas es importante, ¿sí? Es parte de nuestra calidad de vida, ¿no? Poder generar riquezas, productos, generar bienes y servicios, es muy importante, pero es insuficiente, ¿no? Pero François Balays aborda, y puntualmente desde el punto de vista de la gerencia social, esta propuesta de abordaje, ¿sí? De los problemas sociales y de la intervención del promotor social, como lo llama él, desde una mirada ética, ¿sí? Concibiendo, ¿sí? El rol de las personas y de las propuestas sociales, de las políticas sociales, desde una mirada ética justamente, ¿no? Con ciertos cuidados, ¿sí? Teniendo en cuenta que se trabaja con gente muchas veces en situación de vulnerabilidad social, con muy limitados recursos, ¿sí? Muy vulnerables, ¿sí? Entonces esto es los cuidados que hay que tener para trabajar con este tipo de poblaciones, de respeto por la diversidad cultural,
¿sí? No imponer, ¿sí? Medidas y propuestas sin tener en cuenta justamente la realidad local, las necesidades locales, las aspiraciones, los valores, ¿sí? Las costumbres, ¿sí? de las poblaciones, ¿sí? Después vemos algunos ejemplos. Y ahora, lo que después vamos a mencionar, el índice de progreso social, ¿sí? Que desarrolló ya más recientemente, hace un poquitos años, Michael Porter, ¿sí? Un conocido teórico y gurú, ¿sí? De la administración, que seguramente ustedes o lo vieron o lo verán, ¿sí? Con la cruz de Porter, la cadena de valor, y bueno, todas teorías bastante cercanas y desarrolladas justamente en el marco de la primer perspectiva que hablábamos antes, ¿no? De la competencia cruenta y tratar de explotar al máximo, ¿sí? El valor agregado de los productos. Pero eso no nos interesa tanto, sí lo que hace después. Bueno, esto muy brevemente, me interesa ver más de gestión social, un poco simplemente para ir pensando la cuestión del desarrollo humano desde una mirada integral, compleja, ¿sí? No solamente tener en cuenta la generación de riquezas, ¿sí? O sea, no asemejar la pobreza o la necesidad no solamente a través del dinero, ¿sí? En Argentina la pobreza se sigue midiendo, ¿sí? Por ingresos, por la cantidad de ingresos que tienen las familias, ¿sí? Para poder subsistir, que por supuesto es una cuestión crucial, importantísima, pero no es la única, ¿no? Una familia puede tener cierto nivel de ingresos, pero también necesita tener buen nivel educativo, esperanza de vida, que tiene que ver con la salud, ¿sí? Tiene que haber buenas propuestas de calidad educativa, ¿sí? Disponibilidad en acceso a la salud, a espacios institucionales de salud. Tiene que haber libertades políticas, no tiene que haber persecuciones, no, y bueno, la lucha contra también las desigualdades, etc. Entonces, el índice de desarrollo humano, si bien aún es limitado, porque tiene solamente tres variables, ¿sí? Es un avance muy importante con respecto a solamente pensar al desarrollo desde una mirada económica, ¿sí? De cuánto crece el PBI, ¿sí? Si el PBI crece, estamos bien; si el PBI no crece, estamos mal. Esa mirada es muy simplista, ¿sí? Es reduccionista, es insuficiente, ¿sí? Por supuesto que tiene que crecer el PBI, pero también tiene que haber otras variables vinculadas a esto. Cómo se educa la gente, si la gente vive bien, en cuestiones de salud, ¿sí? Y que está íntimamente relacionada a los tres, ¿sí? Y hoy se ve muy bien esto en el marco de la pandemia, ¿no? Esta dicotomía que se dice, bueno, apuntamos a la salud de la población o a la cuestión económica y que la gente pueda salir a trabajar, ¿sí? Y es algo que es un planteo incorrecto, ¿sí? Si la gente no tiene salud, ¿sí? Si está enferma, si en este caso se contagia del coronavirus, no puede salir a trabajar, ¿sí? Y corre peligro su vida, ¿sí? Y por el otro lado, si nosotros desestimamos, ¿sí? La cuestión de la salud y hacemos que la gente procure sus ingresos y sin contemplar el riesgo que corre en salud, eventualmente también no va a poder salir a trabajar y los ingresos van a caer, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Después tenemos el índice multidimensional de la pobreza, que también es otro índice que se está empezando a trabajar hace unos años, ¿sí? Que también contempla también otros factores, ¿sí? Un poco los ejes son los mismos del desarrollo humano, salud, educación y calidad de vida, pero empieza, ven acá a la derecha, a contemplar otras cuestiones, ¿sí? La nutrición, la mortalidad infantil, los años de escolaridad, el saneamiento, agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto
es un avance mucho más grande de medir la pobreza solamente por cuánto dinero recibe por mes una familia, ¿sí? La vivienda, que hoy en día estamos seguramente todos teniendo en cuenta la cuestión de las tomas, ¿sí? De terrenos, y justamente esto habla de un problema justamente vinculado a la vivienda, ¿sí? Que son temas cruciales, ¿no? Para la calidad de la gente, agua potable, saneamiento, ¿sí? Que excede la cantidad de dinero que puede llegar a cobrar una persona por mes, ¿sí? Si en donde vive no tiene una vivienda digna, o no llega el agua potable, o eso, no tiene acceso, no llega a las ambulancias, no hay rutas, no hay transporte público, ¿sí? Entonces hay toda una cuestión estructural, ¿sí? Y de posibilidades de la gente que excede, ¿sí? Si recibe o no un stipendio o un sueldo, ¿sí? Mensual, que por supuesto es importante. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, estamos bien. Bueno, me alegro. Y después esto último del índice del índice de progreso social que les mencionaba, de nuestro amigo Michael Porter, ¿sí? Que es bastante, no similar, pero tiene una mirada un poco más amplia, ¿sí? Del índice multidimensional de la pobreza. Algunos ítems se tocan, se vinculan, ¿sí? La vivienda, saneamiento. Acá incorpora la calidad medioambiental, ¿sí? Que no lo teníamos antes, tolerancia de inclusión, acceso a educación superior, ¿sí? Entonces, son índices que se van mejorando, ampliando, se vuelven más complejos, más multidimensionales justamente, ¿sí? Tratando de abordar esta cosa que es muy difícil, ¿no? La totalidad de las necesidades humanas, que son bastante diversas, ¿no? Pero de la mirada de la pobreza, ¿sí? Por ingresos, es un avance bastante importante. Por ahora son estos productos, el índice de pobreza multidimensional y el índice de pobreza social, son aún, si bien en algunos países, algunas regiones se está empezando a medir, ¿sí? Todavía no son oficialmente los indicadores con los cuales se mide por lo menos la pobreza, ¿sí? Oficial, ¿no? Pero sí son cuestiones teóricas que ayudan a comprender mejor la situación de la población, ¿no? Entonces, a través de pensar las necesidades sociales, la pobreza, las privaciones, desde esta mirada más integral, más compleja, más multidimensional, es que se puede generar políticas sociales y políticas públicas, ¿sí? Más cercanas, ¿sí? A esta realidad, ¿sí? Justamente la mirada que tiene la política social en los años 90, ¿sí? Y bajo el neoliberalismo, es una mirada donde el Estado solamente tenía que contribuir en forma mínima, ¿sí? Esto del Estado mínimo, para contener las cuestiones de pobreza extrema, de necesidades insuficientes de la gente, usualmente con intervenciones concretas, ¿sí? Puntuales, lo llaman políticas focalizadas, donde había justamente focos de conflicto, de necesidad. El Estado tenía que intervenir en esos focos, ¿no? Limitados a esa necesidad puntual. Entonces, con un programa de transferencia de ingresos, o con un programa de donación o entrega de alimentos o de ropa o de construcción de alguna vivienda, ¿sí? Pero cuestiones puntuales, ¿sí? En alguna de estas disciplinas. Cuando a partir de este conocimiento mayor, ¿sí? De cómo se dan, ¿sí? Cómo se presentan las necesidades sociales, las realidades sociales, que muchas veces, ¿sí? Una familia, una población, una comunidad, un barrio, ¿sí? Dependiendo de dónde estemos hablando,
estas necesidades, estas dimensiones, ¿sí? Se dan en forma interrelacionada, como hablábamos antes. Si una persona está enferma, ¿sí? Es muy difícil que pueda salir a trabajar. Si no puede salir a trabajar, no puede generar ingresos. Si no genera ingresos, capaz no puede alimentar a su familia o a sí mismo. Si no puede educar, si sus familias o sus hijos no pueden alimentarse, no pueden ir a la escuela, no pueden tener educación. Si no tienen educación, eso va a tener una limitación bastante severa de sus posibilidades futuras de vincularse de conocimiento, de tener un trabajo formal, etcétera, ¿no? Por supuesto que estoy haciendo un resumen aventurado y prejuicioso, pero por lo menos para empezar a pensar cómo todos estos elementos, ¿sí? Están vinculados, ¿sí? Y si una persona vive en situación de exclusión, si no tiene buena educación, si no tiene buena salud, ¿cuánta libertad personal y de elección tiene? ¿Sí? ¿Cuántos derechos se ven, los puede cumplir? ¿Qué posibilidad tiene de acceder a una educación superior? ¿Sí? Una persona que quizás no se alimenta correctamente para desarrollar ese intelecto, ¿no? Bueno, todos estos elementos están vinculados entre sí y justamente ese es el desafío que tiene la gerencia social, ¿sí? Bien, acá traigo a colación, ¿sí? A Estela Camarota, ¿sí? Que es profesora de nuestra facultad, creo que la habían nombrado alguno de la clase pasada, la nombramos, me parece, si no, está bueno nombrarla ahora y recuperarla porque es una de, por lo menos, mis grandes maestras, y con Baltasar también, la que justamente nos ha abierto, ¿sí? La cabeza un poco a esta mirada, ¿no? Por lo menos yo empecé a estudiar estos temas cursando con ella Dirección General, ¿sí? Esta mirada de las empresas, de las organizaciones sociales, este mundo de las ONG, y mucho de lo que ustedes mencionaron, ¿sí? Que la clase pasada, de la militancia política, de los movimientos sociales, de las fundaciones, o de la RCE, que también muchos mencionaron en sus encuestas. Cuando yo cursé no existía esto, entonces ella es una de las precursoras dentro de la facultad de estos temas, ¿no? Entonces, con Estela escribimos un texto, ¿no? O mejor dicho, ella escribió y yo puse algunos puntos y comas, donde justamente pensábamos a la gerencia social, ¿sí? A esta nueva perspectiva de las organizaciones, este nuevo rol de las organizaciones, o teniendo en cuenta esos déficits, estos problemas sociales con los cuales convivimos, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos una definición, ¿sí? Que tiene que ver con un abordaje, ¿sí? De las problemáticas sociales y de los proyectos sociales, ¿sí? Que tiene que ver con un modelo de gestión, ¿sí? Que se focaliza en generar vínculos, generar relaciones, comunicaciones sanas, comunicaciones positivas, esto desde una perspectiva ética, como habíamos visto con François Balaey, ¿sí? Con cuidados, con generar vínculos con los demás, de tejer puentes, ¿sí? De entender las agendas, los proyectos, las necesidades no solamente de las comunidades, entre comillas, asistidas o participantes del proyecto, sino entender y ponernos de acuerdo con actores de otros sectores, ¿sí? Entonces, el Estado, las empresas, las universidades, las ONG, las iglesias, los movimientos sociales, ¿sí? Tienen que trabajar en forma conjunta para poder justamente resolver problemas que son de una magnitud extraordinaria, ¿sí? Ninguna organización, por grande que sea, puede solucionar los niveles de desigualdades que hay en la Argentina, en todo el mundo, ¿no? Que son crecientes, ¿sí? Porcentajes de pobreza que hace unos meses, pocos años antes de la pandemia, estaban alrededor del 30%,
y ahora seguramente sea mucho mayor a causa de la pandemia y de la crisis y de las necesidades que está generando por el parate económico, ¿sí? Ni hablar de las cuestiones sanitarias y de salud, ¿no? Entonces esto, y finalizando un poco esto que hablamos antes de los aportes de Amartya Sen, ¿sí? Se trabaja, ¿sí? Siempre con el foco puesto en cómo mejoramos o cómo ayudamos a mejorar, ¿sí? Las condiciones de vida de la gente, ¿sí? Para que pueda tener más libertad, más autonomía, esto que seguramente escucharon esta palabra de empoderamiento, darle poder a la gente, capacidad de decisión, capacidad de decidir cómo vivir su vida. ¿Sí? Si una población vive de un plan social, ¿sí? Que por supuesto son necesarios, ¿sí? Y eso, necesita de ese dinero, mensualmente ese estipendio que se le da, tiene menos libertades, ¿sí? Por esa dependencia de ese estipendio, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver eso. Y ahí ves una fotito de Estelita, una capa, con Ingeniería Sin Fronteras, ¿sí? Que es la ONG que ya ayudó y contribuyó a fundar, ¿sí? Y llegamos a una serie de características, ¿sí? De la gerencia social, de la gestión de programas sociales, que ahora vamos a verlos con algunos ejemplos, ¿sí? Que me parece que va a ser más gráfico, ¿sí? Si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta, háganmelo saber, ¿sí? Me interrumpen, no hay problema, ¿sí? Hasta acá, ¿venimos bien? ¿Alguna duda? ¿Sí? Venimos bien. Perfecto. Bueno, me alegro. Bien, entonces tenemos estas características, ahora vamos a verlas con algunos ejemplos, ¿sí? Recomendaciones, características, sugerencias, ¿sí? Sobre qué cosas deberían contemplar los programas sociales, ¿sí? De acuerdo a este objetivo. ¿Sí? Ten en cuenta este suerte de meta objetivo, ¿sí? Que es el desarrollo humano de la población, ¿sí? Que la gente viva mejor, más allá que sea un proyecto de educación, de salud, de medio ambiente, de violencia, de género, y toda una serie de disciplinas o de temáticas que pueden tener los proyectos. Siempre tenemos en cuenta que el objetivo final, mediano o largo plazo, es que la gente viva mejor, que la gente fomente su libertad, su autonomía, su capacidad de decisiones, que tenga mayores capacidades, ¿sí? Esa es un poco la idea de los proyectos. Bueno, tenemos entonces algunas características que en base a algunas experiencias, ¿sí? Abierta al permanente aprendizaje, ¿sí? Esta es una primera característica que tiene que ver con que, como todo en la vida, como toda organización, va aprendiendo, ¿sí? De los errores, de las circunstancias, ¿sí? Los cambios que se van dando en la población, en los grupos con los cuales trabaja, ¿sí? En el contexto. Sí, acá tenemos un ejemplo, sí, también, esto es de Ingeniería Sin Fronteras, que es la organización que yo les mencionaba antes, que Ingeniería Sin Fronteras tiene un objetivo fundamental, o una forma de intervención fundamental, que es la construcción, ¿sí? El desarrollo de proyectos justamente de ingeniería, ¿sí? Puentes, espacios físicos, mejoras en las instalaciones eléctricas, construcción de espacios comunitarios, piletas, Zooms, cancha de fútbol, etcétera, ¿sí? Pero trabaja con construcciones, ¿sí? Y generando alianzas justamente con distintos actores de la comunidad, ¿sí? Con los actores locales,
los actores políticos, sociales, locales, de los barrios en los cuales está, los municipales, los nacionales, justamente sabiendo que cada uno aporta algo importante. Alguno aportará el dinero, otro aportará. Las empresas también hacen donaciones y aportes de materiales, por ejemplo, de la vestimenta, de los elementos de protección, etc. Pero bueno, y en el marco de la pandemia, ¿sí? Como muchas organizaciones, de alguna manera empezaron a trabajar puntualmente, ¿sí? Con la cuestión de asistencia alimentaria, ¿sí? Por la necesidad crucial, ¿sí? E incipiente, ¿sí? de la crisis que se generó por el coronavirus, ¿no? Entonces, en este caso es una campaña de apoyo a comedores comunitarios, ¿sí? Lo que han hecho otras organizaciones que tienen otras misiones, ¿sí? Pero que como la necesidad es tan urgente, de alguna manera focalizaron o hicieron una suerte de cambio, ¿sí? De su intervención, al menos temporal, ¿sí? Por esta necesidad o esta demanda de la población, ¿sí? Por eso esto del permanente aprendizaje, de poder contemplar cuál es la necesidad, cuál es la situación real de la población, ¿no? Y poder actuar en consecuencia, ¿sí? Y después tenemos otro caso, otro proyecto en el cual intervenimos con Estelita también, hace unos años, ¿sí? Desde el FENAPSEX, este centro que mencionaba antes, de responsabilidad de y capital social, que era un programa de promoción de la ética en colegios secundarios. Nuestra idea era justamente original, cuando pensamos el proyecto, era desarrollar proyectos sociales en los colegios, ¿sí? Secundarios, ir a los colegios y con los alumnos armar proyectos sociales. Pero cuando llegamos allá, ¿sí? A los colegios nos dimos cuenta que había problemas internos, por lo menos en los cuales fuimos, ¿sí? Que imposibilitaban, ¿sí? Que los alumnos generen proyectos hacia afuera cuando internamente había problemas, por ejemplo, de discriminación, de violencia, de consumo de sustancias no permitidas para menores de edad, ¿sí? Alcoholismo, etc. Entonces tuvimos que redireccionar, ¿sí? Las temáticas, la forma de abordar los problemas, los temas, justamente por la realidad, ¿sí? Con lo cual nos enfrentamos cuando fuimos a los colegios. Entonces, esta necesidad de ir modificando, ¿sí? Ir cambiando de acuerdo a las circunstancias, es una cuestión importante, ¿no? Después tenemos esta cuestión de la participación, ¿sí? Se habla mucho, seguramente si estudian tema de programas sociales, tema del diagnóstico participativo, ¿no? De involucrar a las poblaciones asistidas, ¿sí? Participantes en los proyectos, ¿sí? En la gestión de los proyectos, en la concepción de los proyectos, ¿sí? Se habla mucho desde esta mirada de un cuestionamiento de la palabra beneficiario, ¿sí? Cuando se habla de beneficiario de los proyectos sociales, de los programas sociales, de los planes sociales, la palabra beneficiario tiene un rol que asemeja a una pasividad, ¿no? Alguien que recibe un beneficio, ¿sí? Desde un rol más pasivo, ¿sí? De menor involucramiento, ¿sí? Desde esa mirada es muy difícil, ¿sí? Que si una persona está esperando que le llegue una ayuda, ¿sí? Se sume y haga propio ese proyecto, ¿no? Capaz lo toma por una cuestión de necesidad, ¿sí? Pero no ayuda, no contribuye o no potencia, ¿sí? Esto que hablábamos de la libertad, de autonomía, de que empiece justamente a tomar el proyecto como propio, empiece a que la comunidad se lo adueñe, entre comillas, y pueda también esto generar instancias de cambio reales, ¿no? Estructurales, como hablábamos antes, ¿no?
y de que genere sus propios recursos, de que la misma comunidad lo pueda gestionar, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la participación es muy importante. Tenemos acá dos casos, uno de Sonrisas, ¿sí? Una ONG que trabaja en zona sur de la provincia de Buenos Aires, puntualmente en la localidad de Monte Grande, tiene 3 centros sociales integrales, sociales y solidarios, de asistencia a la infancia, en materia nutricional, cultural, deportiva, psicológica, temas y trabajo con las familias, ¿sí? En cuestiones de temas legales, de documentación y de promoción del trabajo a través de talleres productivos. Bueno, tuvo una mirada integral muy importante y el equipo de trabajo, ¿sí? Está compuesto por gente del barrio, ¿no? Gente que en su momento fue asistida, ¿sí? Por Sonrisas y que la organización fue desarrollándolas, ¿sí? Son muchísimas mujeres, más que chicos, que hombres, y que son parte del equipo de gestión, ¿sí? De dirección, ¿sí? Los 3 centros de Sonrisas están dirigidos por personas de los barrios, ¿sí? Que viven en los barrios y que tienen muchos de los problemas que viven todos los que van a Sonrisas, y ellos están en el equipo de gestión. ¿Y quién mejor para decidir, ¿sí? Cómo intervenir, qué hacer, cómo hacerlo, que la misma gente que sufre y que vive esos problemas, ¿sí? Y el otro ejemplo es este del Centro Universitario de Devoto, también una experiencia muy, muy significativa, muy interesante, que es, en este caso, la UBA, ¿sí? En las cárceles, ¿sí? Programa UBA 22, UBA, sí, 22, donde tiene su sede, ¿sí? La Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Económicas también, en distintas universidades del sistema penitenciario nacional, y en este caso en Devoto, en la cárcel de Devoto, que tiene este centro universitario. Más allá de lo interesante, de lo importante que es que las personas privadas de su libertad, en este caso hombres, es una cárcel de hombres, se puede educar con todo lo que eso significa en cuanto a capacidades, fomento de discapacidades, de evitar la reincidencia, etc. La forma en la cual está gestionado, ¿sí? El centro unitario es que los mismos internos, ¿sí? Cogestionan, ¿sí? Al centro, ¿sí? Entonces, cada facultad tiene su coordinación interna, ¿sí? Que son los mismos alumnos y internos, ¿sí? Personas privadas de su libertad, los que gestionan el centro, ¿sí? Las clases, lo organizan, ¿sí? Con una coordinación externa, que en este caso también es desde la Camarota, ¿sí? Por parte de la Facultad de Económicas. Entonces, una cogestión de alguna manera entre personal, ¿sí? De la Universidad de Buenos Aires y muchachos, ¿sí? Presos que también se eligen democráticamente, los mismos presos. Me cuido mucho las palabras que uso por no pecar de decir alguna palabra que ya no esté en uso, ¿no? Pero bueno, me disculparán si cometo algún error. Entonces, ellos mismos se eligen, ¿sí? Eligen sus directivos, sus coordinadores, ¿no? Entonces, acá tenemos entonces también un ejemplo de cómo se pueden participar y hacer propio, ¿sí? Un proyecto, una propuesta, una organización, ¿sí? Personas que, entre comillas, ¿sí? Y mal llamados beneficiarios, ¿no? Realmente es una propuesta para empoderar a la gente, darles poder de decisión, darles capacidades, ¿sí? Poder decidir sobre su propia vida, sobre las propuestas que hace al barrio. Es algo muy interesante. Después tenemos un tema crucial también de lo que es la interorganizacionalidad, el trabajo conjunto, cogestionado con otros, ¿sí? Ahora tenemos el caso de Villaluro
Solidario, una ONG de nuestra capital federal, de Cava, ¿sí? Que acompaña, ¿sí? Apadrina escuelas, ¿sí? del interior del país, Santa Fe, Misiones y Entre Ríos, 6 escuelas, más de 1000 chicos son apadrinados, y trabaja en forma asociada, ¿sí? Con las escuelas, ¿sí? Con organizaciones barriales, ¿sí? de Villaluro, de Liniers, de los barrios aledaños, ¿sí? Que fomentan las donaciones, que publicitan las campañas que se hacen, ¿sí? Para generar recursos que son después donados y transferidos a las escuelas, ¿sí? Acá también hubo un proceso de aprendizaje en el marco de la pandemia que se cambió, un proyecto que era con gran foco en lo que es logística física, ¿sí? de recolección de donaciones, clasificación, embalaje, envío. Como con la cuarentena no se podía hacer este tipo de actividades, se empezó a hacer todo un trabajo vinculado a la transferencia de ingresos a través del sistema bancario, ¿sí? Y fomentar las donaciones a través de también de débitos automáticos, etcétera. También hubo un proceso de aprendizaje, pero en este caso el foco está puesto en la necesidad de trabajar con otros, ¿sí? Trabajar con actores individuales, que son los donantes, quizás que van donando elementos, decenas, centenares de personas que donan, ¿sí? Alimentos, ropa, juguetes, material didáctico, libros útiles, etcétera, y distintas donaciones que van organizando y colaborando en la organización, en la recepción de las donaciones, empresas, ¿sí? Locales, comercios que apoyan económicamente a la organización, ¿sí? Entonces ahí vemos un poco que distintos actores contribuyen de alguna manera específica, ¿sí? Con lo que pueden, con lo que saben hacer, ¿sí? Y esto es el desafío justamente de la escalera social, poder articular, ¿sí? Los esfuerzos, las capacidades, los incentivos y las ganas de distintos sectores sociales, ¿no? Para un fin colectivo, ¿no? Para un fin común. Y el otro caso es de otro proyecto de la Universidad de Buenos Aires también, en conjunto, no solamente es de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Es un proyecto que se llama PECOWE, programa de emprendimientos sociales en compost y huertas, ¿sí? Un proyecto del Hospital Psiquiátrico Tobar García, ¿sí? También de Capital Federal, que con alianzas con la Facultad de Agronomía desarrolla estas huertas, ¿sí? Huertas comunitarias, donde involucran a personas que están en tratamiento psicológico, ¿no? Psicológico, psiquiátrico, no estoy del todo seguro, pero gente con trastornos mentales, ¿no? Como forma de terapia, ¿no? Parte de su terapia, involucramiento en cuestiones comunitarias para facilitar su integración, su vinculación con los demás, con la comunidad, y también generar un ingreso, ¿sí? Para la población, ¿sí? Que también puede estar discriminada o tener dificultades para generar ingresos, ¿sí? Personas con trastornos mentales, dificultades de integración social, ¿sí? Ahí vemos entonces cómo distintos elementos, ¿sí? Esta mirada integral que hablábamos antes, multidimensional, se tocan, ¿no? La cuestión de la salud mental, la cuestión de generar ingresos, la cuestión de poderse vincular en forma sana con la comunidad, ¿sí? Con el barrio, con la gente de la localidad, en este caso de agronomía. Como decía antes, la cuestión laboral, los ingresos, etcétera, ¿no? Y para este proyecto participan distintos actores, ¿no? Como hablamos antes, la Facultad de Agronomía, el Hospital Tobar García, en su momento también la Facultad de Económicas participó con su programa de voluntariado para trabajar cuestiones de mejora en la admisión contable. Después hay otra organización que se llama Amartya, ¿sí? En honor de Amartya Sen, justamente, también, que les hizo un video también promocional, ¿sí? En su momento también
otra ONG, Fundación Compromiso, desarrolló un proyecto de voluntariado corporativo, ¿sí? Donde se ayudó a construir, ¿sí? A mejorar las cuestiones de los canteros, se mejoró, se hizo una refacción al hibernadero, creo que se dice, hibernadero o invernadero, no estoy seguro. Entonces, como hablábamos antes, cada organización procurando contribuir de determinada manera hacia un fin en común, ¿sí? Unos ponen plata, otros ponen el conocimiento, en este caso, en horticultura, otros ponen el espacio, ¿sí? Otros ponen el conocimiento en el trabajo y el trato terapéutico de estas personas con esa necesidad, con esa falencia, no, con esa circunstancia, ¿no? Entonces cada uno aporta lo que sabe, ¿sí? Y esta necesidad de ponerse en el lugar del otro, de abrir a un trabajo conjunto. Imagínense para un personal de la salud, un psiquiatra, había también trabajadores, ¿cómo se llama? Cuestiones que trabajan con temas laborales, ¿no? Terapia laboral, no me acuerdo cómo se llama. Terapistas ocupacionales, esas cuestiones, ¿no? Abrir el juego a empezar a trabajar y pensar un proyecto de horticultura. ¿Sí? Yo tuve la suerte de estar en la organización un par de veces, algunas veces, y yo conozco a estos profesionales de la salud con un rastrillo en la mano, ¿sí? Entonces uno los ve y dice, este tipo o estas personas son horticultores, no, son gente que utiliza ese medio, ¿sí? Para promover la salud mental, ¿sí? Cosa muy interesante, ¿no? De cambio, ¿sí? De paradigma, de forma de pensar, ¿no? De salir de, bueno, yo hago esto en mi quintita con esta disciplina y empezar a pensar, bueno, ¿cómo se relacionan las cuestiones? ¿Sí? ¿Cómo se puede ayudar mejor a la gente si se puede integrar, ¿sí? Complejizar un poco la intervención y pensarlo todo a la persona, no quizás en el consultorio o en el hospital, sino pensar a la persona en comunidad, cómo esa persona se vincula con el barrio, con el trabajo, con sus compañeros de trabajo, ¿sí? Tener tareas, tener roles, tener una misión. Qué importante es eso para su salud mental, para su crecimiento personal, ¿no? Eso es interesantísimo. Daniel, Mande. perdón. Hola, perdón que te Sí. interrumpí. En realidad quería agregar un ejemplo, más un dato de color, del primer Dale. libro que habías hablado, de Villaluro Solidario. Sí. Soy del barrio, soy de Liniers y creo que la sede queda acá a unas cuadras y de hecho es de una de las organizaciones, creo que donde más colaboro porque una de mis mejores amigas es voluntaria ahí. Y bueno, este ejemplo que vos ponías de cómo se combinaban dos organizaciones para un mismo fin. Yo juego al vóley en un club que es también de acá del barrio, que se llama Amigos de Villaluro, y es quien pone la sede, porque todos los años Villaluro Solidario hace un festival, y bueno, el club es quien pone el lugar, digamos, para que se desarrolle ese festival, para recaudar, digamos, fondos para distintas escuelas que apadrinan. Y bueno, justamente, bueno, esas dos organizaciones se relacionan, tanto Villaluro Solidario como el club, y por ejemplo, no sé, se suman distintos comercios también, por ejemplo, no sé, hay una hamburguesería conocida que se llama De Niro, que tiene un montón de sucursales por Buenos Aires y alrededores, y por ejemplo donaba la comida que se vendía en el festival ese día, o bueno, distintos comercios de la zona también ponen como su lugarcito para cuando hay colectas, que sean puntos de poder dejar las cosas que apunta a esa colecta en puntualmente. Sí. Nada, era eso, como para sumar ejemplo, y también me llamó la atención, ¿viste? Cuando muestran algo del barrio es como que te emocionas, pero bueno, nada, para sumar ese datito de color. Buenísimo, re bien, muy, 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 muy interesante tus apreciaciones. ¿Cómo se llama la voluntaria que conoces, tu amiga? Victoria Martins, pero también, Ah, bueno, Vicky.
Sí, pero vos participaste o algo así. Sí, yo que trabajo ahí. Va, Ah, ¿en colaboro. serio? No sabía, mira. Sí, Soy también soy conozco a voluntario. Aiden, bueno, sé que Carlos, que es el presidente, fue exalumno de Estelita también, o sí, Sí. no sé si ayudante también, pero no sabía. Sí, yo llego a la organización a través de Carlos, que es justamente cursó un seminario que tiene Estela, yo colaboro también, no estoy más, de la facultad, ¿sí? Si ustedes también, si pueden y llegan a cursarlo con ella, creo que estaba por jubilar, tiene un seminario de interacción de aplicación donde se trabaja, ¿sí? Proyectos sociales. Pero buenísimo, Valentina, ¿no? Gracias por Sí, la intervención. Me te voy a alegro contar. la coincidencia, feliz coincidencia. Pero bueno, sumate como voluntaria. Tengo ganas, pero bueno, siempre fue el tema de los horarios, pero creo que como falta poco para recibirme, en cuanto me libere de los horarios de la facultad, mi idea es sumarme, sí. Buenísimo. Pero bueno, eso, Bueno, gracias. no, gracias a vos, pero bien, y después tenemos esta cuestión del cuartel, entre comillas, está en el lugar de la necesidad, ¿sí? Esta cuestión de también esta característica llamada realista, ¿sí? Con ejemplos que ya mencioné, ¿sí? Así que voy a pasar un poco para arriba, de sonrisas, ¿sí? Y de ingeniería sin fronteras, ¿sí? Que trabajan justamente en el barrio, ¿sí? Tienen el espacio de trabajo, ¿sí? Es en el barrio, es con la gente, se construye ahí, se trabaja cotidianamente, se tejen vínculos, ¿sí? Y es necesario justamente estar en el terreno, trabajar con ellos. ¿Sí? Justamente una de las dificultades que tiene Villaluro Solidario, hablando anteriormente, es que Villaluro Solidario no está, ¿sí? en las provincias. ¿Sí? Realiza viajes, ¿sí? 2 viajes por año, pero son viajes muy cortitos, muy breves, y el vínculo se hace a la distancia. Entonces eso dificulta mucho el trabajo, ¿sí? Para poder, digamos, hacer intervenciones quizás de cambios estructurales. Por eso trabaja más en cuestiones de necesidades primarias o asistencia también a las cuestiones educativas, pero desde un lugar más secundario, se puede llamar de alguna manera, ¿no? De apadrinamiento. Pero bueno, estas organizaciones, ¿sí? Sonrisas, Ingeniería Sin Fronteras, lo que hablábamos antes de PECOWE, ¿sí? Ni hablar que el CUD, están trabajando en el lugar diariamente, ¿sí? Con la gente, generando vínculos, creando confianza, ¿sí? Esto que vamos a ver como capital social, ¿sí? Generar confianza, generar vínculos, asociarse con los demás, conocer a la gente del terreno, del territorio, ¿sí? Procurar que la gente sea la que tome decisiones, sumarlos a la instancia directiva. Todo se hace si se trabaja con la gente en el barrio, ¿sí? Esta cuestión es muy importante, transferencia de habilidades y conocimientos, ¿sí? Para poder generar libertad, autonomía, ¿sí? Empoderar a la gente, darle capacidad de decisión, ¿sí? Hay que trabajar fomentando que la gente tenga mayores capacidades, ¿sí? Mayores conocimientos, ¿sí? Esto que hablaba Amartya Sen, ¿no? El desarrollo humano a través de generar capacidades en la gente, ¿sí? Y eso es a través de la educación, a través del fortalecimiento de las cuestiones del intelecto, emocionales, laborales, ¿sí? Tenemos 2 ejemplos, uno de Sonrisa, yo hablo bastante de Sonrisa porque la conozco muy de cerca, un proyecto de capacitación de jóvenes, ¿sí? Un programa de formación de líderes comunitarios, justamente para que los jóvenes del barrio puedan formar parte de Sonrisas, de la organización, en cuestiones de coordinación, que formen parte de los talleres, ¿sí? como profes, ¿sí? Como docentes, y que puedan intervenir también positivamente en su comunidad, ¿sí? Algunos de los chicos que ustedes ven acá, este muchacho, esta chica, este muchacho, esta muchacha,
Son chicos del barrio que pasaron por camadas anteriores, ¿sí? de este curso de líderes y que hoy en día son profes, ¿sí? Profes y parte de la gestión de la organización. Eso es algo que hace muy bien Sonrisas. Y otro proyecto que espero tengan oportunidad de escucharlo, si pueden ir como invitado este hombre que me nombró, Baltasar, la clase pasada, Rodrigo París Rojas, del Barefoot College, ¿sí? Una iniciativa que capacita, ¿sí? Creo que en su mayoría, de su totalidad, son mujeres, ¿sí? Cuestiones de ingeniería alternativa, de cuestiones ambientales, ingeniería solar, ¿sí? Estoy hablando un poco en general porque no conozco los términos concretos. Esperamos después tener más precisiones, ¿sí? Ya sea con Baltasar o con este hombre Rodrigo París Rojas, pero que brinda capacitaciones, acompañamiento y fortalecimiento, ¿sí? de estas mujeres para que puedan llevar este conocimiento, estas habilidades, esta formación a sus comunidades, ¿sí? Se vuelven como comunicadoras y como replicadoras, ¿sí? de estas experiencias en sus comunidades, ¿sí? Una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Otra característica, no sé cómo vengo de tiempo, estamos bastante mal, pero bueno, seguramente no llega a dar capital social, quedará para más adelante, pero bueno, quería entrar en más detalle con esto. Bien. Integra capacidades existentes, entonces esto un poco vinculado a lo que les mencionaba de François Balaïs, de desarrollo ético, ¿sí? De trabajar con lo que ya existe, ¿sí? en el barrio, en las capacidades de la gente, tener en cuenta los conocimientos, los hobbies, las costumbres, lo que saben hacer, la experiencia que ya tiene la gente, ¿no? No partir desde cero, sino fomentar lo que ya existe, ¿no? Construir, ¿sí? Potenciar lo que ya existe, ¿no? Entonces acá hay un par de proyectos, uno del Estado, ¿sí? Del Ministerio de Cultura, no sé si es Ministerio, ¿no? Pero, Dirección de Arte y Cultura, que está. De Morón, ¿sí? Para otorgar becas a artistas, ¿sí? Entonces, si hay, ¿sí? Cierta potencialidad, cierta gente que ya tiene su cierta capacitación o experiencia o inquietudes artísticas, bueno, fomentar eso, potenciar esto a través de la formación, a través de este caso, de becas, un ingreso económico, etcétera, para que se pueda desarrollar esa inquietud que capaz está limitada por cuestiones económicas o de formación o de espacios físicos para poder entrenar o actuar o desarrollar esa habilidad o mostrar, ¿sí? El arte que hace. Y otro ejemplo también de otra ONG que se llama Nuestras Huellas, ¿sí? Que trabaja con finanzas solidarias, ¿sí? Una metodología llamada bancos comunales, ¿sí? Donde se otorgan préstamos, ¿sí? Fundamentalmente a mujeres, ¿no? Y a algunos muchachos también, para que las personas puedan valerse también por sí mismos, desarrollar sus emprendimientos productivos, comerciales, ¿sí? Y también fomentando la comunidad, ¿sí? El fortalecimiento de estos grupos, ¿sí? Que reciben los préstamos, ¿sí? Entonces, la forma de trabajar es esto, también potenciar, ¿sí? Los conocimientos, los hobbies, lo que le gusta hacer a la gente, lo que ya sabe hacer, la experiencia. Entonces, hay peluquerías, gente que hace desarrollo de comercios textiles, ¿sí? Alimenticios, ¿no?
Y partiendo de lo que a la gente le gusta hacer, sabe hacer, si alguien sabe cocinar o hacer empanadas, bueno, tratar de formar eso, fortalecerlo, para que pueda desarrollar un emprendimiento culinario, ¿sí? A partir de ese saber, de ese interés, de ese conocimiento, de esa experiencia, ¿no? Entonces, esto, integrar, potenciar capacidades que ya existen, ¿sí? Respetuoso de la diversidad cultural, también volviendo a traer a François Balaïs, ¿sí? El movimiento de Ni Una Menos, y proyectos de, por ejemplo, de trabajo, ¿sí? Con poblaciones originales, en este caso también de respetar, ¿sí? La cultura, la costumbre, el lenguaje, ¿sí? De estas poblaciones, ¿sí? Un proyecto que es de una empresa social, lo llaman empresas sociales, que después quizá podamos hablar un poquito más de esto, ¿no? Una propuesta empresarial que contempla también la mirada social y ambiental. En este caso, un proyecto que se llama Agua Segura, ¿sí? Que trata de justamente promover el acceso, ¿sí? Al agua segura de poblaciones en situación de vulnerabilidad o carenciadas, ¿sí? Y que en uno de sus proyectos, para comunicarse con poblaciones originarias, ¿sí? Lo hace a través de su lenguaje, de su lengua, ¿no? En este caso creo que es guaraní, según lo que veo acá escrito, ¿no? Guaraní, me parece, no quiero meter la pata. Pero bueno, esta cuestión de ser respetuoso de las distintas costumbres, los distintos valores, ¿sí? En este caso, cuestiones también vinculadas al patriarcado, ¿sí? A la desigualdad de género, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones culturales también, ¿no? Con ciertos valores, con ciertos estereotipos, ¿sí? Que se promueven y que fomentan esto, discriminación o desigualdades o limitaciones para algunas poblaciones, ¿no? Si la gente no tiene acceso al agua, esto es malo no solamente para una cuestión alimenticia, digamos, sino también una cuestión de saneamiento. Las mujeres, hay un proceso bueno, una ideología o una cultura machista, se ven limitadas quizás en acceder a ciertos espacios de poder o a discriminación en cuanto a las asignaciones salariales, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones las debe trabajar la gerencia, a tener en cuenta estos factores. Por eso, no muchos, pero muchos proyectos están dirigidos a las mujeres, ¿sí? Esto de emprendimientos que hablamos antes, de nuestras huellas, trabaja fundamentalmente con mujeres, ¿no? Este movimiento social de Ni Una Menos, ni hablar que está enfocado y gestionado por mujeres, ¿no? Estas cuestiones son muy importantes, ¿no? Y también de poder convivir, ¿sí? Entre todos, buscar un espacio de trabajar y de convivencia sana y de acuerdo a las necesidades de todos los miembros de la comunidad. Después, no sé si está vinculado mucho con esto, pero Baltasar quería que mencionáramos una propuesta, creo que ya es ley, ¿sí? Recientemente, de cupos, ¿sí? En el marco del Estado, de la administración pública, cupos de empleo, ¿sí? Obligatorio para, creo que un 1% de la planta estatal pública tiene que ser personas trans, ¿sí? Transgénero, ¿no? Y alguna denominación más que me estoy olvidando, justamente con el foco de tratar de contribuir a romper, ¿sí? Con esa desigualdad, con esa discriminación, ¿sí? que sufren, ¿sí? Que pueden y sufren personas de transgénero, ¿no? Entonces, iniciativas, ¿sí? En este caso desde una mirada legal, ¿sí? De un cupo, que también
algunos tendrán una mirada cuestionadora, así diciendo, bueno, pero si es obligatorio que se les dé ese cupo a personas, capaz se deja de lado gente que es más idónea, ¿sí?, para darle ese espacio o para cumplir con ese cupo, ¿sí?, que también quizás tenga una validez ese cuestionamiento, ¿no? Pero la gerencia social justamente tiene que lidiar, ¿sí?, con esta complejidad, ¿sí?, que muchas veces, o puede suceder, que interviniendo de una manera, con cierta aproximación, o algo que uno toca, tiene repercusiones en distintos ámbitos, ¿sí? Y gente que trabaja en pos de mejorar las condiciones de vida de la población, y otra gente que capaz está en conflicto con esa mirada, ¿no? Esto lo estamos viendo mucho actualmente en el marco de la pandemia, ¿no? Gente que dice, no, hay que liberar porque eso genera más trabajo y hay que habilitar más actividades y los bares, bla, bla, bla. Y otros dicen, no, hay que ser más restrictivo por una cuestión de la salud, de cuestiones infectológicas. Entonces, la gerencia social tiene que trabajar con esa... Sí, no escuché. A ver. ¿Alguien quería decir algo? No, yo que con respecto a la ley de cupos también leí que hay proyectos de ley para que esos cupos se respeten en las entidades privadas también. Bueno, puede ser. No estoy interiorizado, pero sería también muy positivo, ¿sí? ¿Tenés alguna más información sobre eso? No, sé que ahora en junio habían ingresado el proyecto de ley solicitando que se establezcan cupos en las entidades privadas también. Más que nada porque la ley de cupos en lo que es Ciudad de Buenos Aires está hace unos años, entonces lo que se había generado era un traslado desde el interior hacia provincia de Buenos Aires, y lo que pasaba era que no todos llegaban a acceder a un empleo en blanco en el sector público de Buenos Aires, entonces sigue quedando mucha gente afuera. Por eso ahora se hizo el proyecto de ley, bueno, se sancionó la ley para que sea a nivel nacional el cupo, y también estaban solicitando de que se extienda al sector privado. Bueno, todas medidas me parecen adecuadas, acertadas, que bueno, tratan de ir recuperando o validando, ¿sí? O fomentando que la gente acceda a derechos, ¿no? Perdón, Mande. no, que quería comentar algo porque tal vez yo me lo había estado cuestionando antes y puede servir mi reflexión, como no, pero bueno, quería decirlo, que yo sobre los cupos y eso era lo que había pensado varias veces y investigué y todo y terminé entendiendo que muchas personas en realidad lo toman como algo temporal que motive a romper con esos estigmas de que determinadas personas no son aptas para determinados puestos, y también motivar a las personas que son discriminadas a poder estudiar, a poder presentar currículums y entender que tienen más posibilidades de las que hasta este momento realmente tenían. Entonces, nada, por esos dos lados, como por un lado romper los estigmas y por el otro lado entender que ahora tienen más posibilidades, entonces sentirse también más motivadas. Bueno, sí, está bueno. También esto, la ley, yo realmente no leí la ley, y tampoco sé cuánta gente es, ni si es mucho, un 1%, si es poco, la verdad que no podría decirlo. Sí, sea mucho, sea poco, sirve justamente esto para poner en agenda un tema, como decías vos, creo que Brisa, ¿no? Poner en agenda un tema, empezar a trabajar y que la gente también, y romper limitaciones reales, ¿sí? que tiene la población. Y eventualmente que forme parte de cultural, que sea un cambio, ¿sí? cultural de respeto por la diversidad, así como puede pasar también con el tema de las mujeres, con las personas con discapacidad, ¿sí?
muchos grupos, ¿sí? Algunos más numerosos, otros menos numerosos, que sufren alguna discriminación, ¿sí? Por cuestiones estructurales y culturales. Así que creo que es una iniciativa que va a ese fin, ¿no? O tiene ese fin quizás, ¿no? Pero bueno, tiene sus resistencias, por supuesto, ¿no? Y gente que son detractores, ¿no? Como quizás tenías vos, Brisa, una impresión distinta antes. Ahí preguntaban por el chat esta cuestión de la privilegia, la asistencia al asistencialismo, ¿sí? Un poco lo que yo les decía antes de no tomar a la persona como un beneficiario solamente, que recibe, ¿sí? Bienes, lo llama refuerzos de vida, ¿no? Sino esto, trabajar y construir una situación para que la gente pueda valerse por sus propios medios, ¿sí? El asistencialismo tiene que ver con una situación en la cual hay una ayuda, ¿sí? En de diversas formas, alimenticia, en ropa, en medicamentos, en vivienda, en lo que sea que se necesite, que necesite la población, pero no está acompañado de esto, de un cambio estructural de la situación de la gente. Entonces está permanentemente necesitada, ¿sí? De recibir esa ayuda permanentemente, ¿no? Si no se construye un cambio en la realidad de la población, ¿no? Por eso de lo que veíamos antes, de promover la educación, de dar habilidades, de trabajar también en fomentar lo comunitario, los vínculos comunitarios, ¿sí? De acuerdo a la necesidad que haya en el barrio, ¿no? Y acá un par de ejemplos, ¿no? Uno más, un poco más lejano en el tiempo, más de la época que hablábamos anteriormente, de 2001, 2002, donde una cooperativa, La Juanita, si no me equivoco, en La Matanza, ¿sí? Que se negaba a recibir planes sociales y quería trabajo, quería fomentar el trabajo en la población, ¿no? Y entre otras cosas desarrolló una alianza, ¿sí? Con un diseñador de alta costura, conocido, ¿no? Se llama Martín Churba, ¿sí? Para desarrollar estos guardapolvos, ¿sí? Que entiendo, ¿sí? Se pudieron comercializar y vender, ¿no? Y exportar hasta, ¿no? Entonces, esto con la idea de no generar planes sociales o no dar una transferencia económica a la población, sino esto, generar recursos propios, enseñarle a la gente a coser o a tener un emprendimiento, ¿sí? Así como hacen Nuestras Huellas, ¿sí? Para que se pueda valer por sus propios medios y que pueda generar sus propios recursos, ¿no? Por ejemplo, La Juanita también ahora hace pan dulce, ¿no? Entonces desarrolla proyectos donde se cocinan panes dulces, ¿sí? Y se venden, y eso fomenta el ingreso, la sustentabilidad, como se llama, para la organización, ¿no? Y que permite generar propios recursos, que permite que el proyecto continúe en el tiempo, ¿no? Y la otra es un proyecto en Navarro, en la provincia de Buenos Aires, se llama Asociación Gaia, ¿sí? Que trabaja con la temática de la permacultura, ¿sí? Tampoco es mi especialidad, pero que tiene que ver con un estilo de vida, ¿sí? En armonía con el medio ambiente, ¿sí? Con respeto a las cuestiones ambientales, no dañar la tierra, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y trabajan también fomentando la capacitación, dando talleres, ¿sí? Asumiendo también ese estilo de vida propio, ¿no? Tienen también construcciones, acá al fondo vemos una casa así hecha con métodos naturales, ¿no? No quiero dar precisiones porque no es mi especialidad, ¿no? Pero todo lo que se hace en armonía con el medio ambiente, tratando de consumir la menor cantidad de recursos, esto de
reciclado del agua, energía solar, energía eólica, ¿sí? Pero bueno, esto, y asumiendo también como propio esta misión y trasladándola y capacitando y dando talleres para que más gente lo pueda seguir desarrollando, ¿no? Bien, después promueve la dignidad, ya tengo que estar terminando en 5 minutos, a ver, me quedan todavía un par, pero bueno, termino por este punto entonces. Esta promoción de la dignidad, un poco lo que hablamos antes de reducir desigualdades, romper con ciertos estereotipos, como habíamos hablado antes de la cuestión transgénero, ¿no? Romper estereotipos, limitaciones que puede llegar a tener un grupo de población, ¿sí? Para que también tengan más oportunidades, más capacidades de vivir su vida como le parece, ¿sí? En la medida que hay más dependencia, hay menos dignidad, ¿sí? Si hay más discriminación, hay menos dignidad, ¿sí? Y este proyecto no es un proyecto en el cual yo participé personalmente, pero me causó muchísima impresión. Es un proyecto de un teatro, se llama La Galera, que está en Palermo, donde tenían esta obra, ¿sí? Se llama Teatro Inclusivo, ¿sí? Creo una versión de Robin Hood, ¿sí? Que estaba actuada en su mayoría por chicos jóvenes, ¿sí? Con algún tipo de dificultad o debilidad mental, ¿sí? Nuevamente, pido disculpas, te estoy usando un término incorrecto, no es mi especialidad, ¿no? Entonces, esta circunstancia de que gente quizás con ciertas limitaciones, ¿no? Que puedan sufrir discriminación o menosprecio, ¿sí? Por algún público, alguna porción de la sociedad, ponerlos en un lugar de protagonismo, ¿sí? La obra en este caso era humorística, entonces era una obra que hacía reír, entonces poner en lugar de igual a igual, ¿sí? A la gente, ¿sí? Más allá de que tenga o no cierta dificultad o económica o social, o en este caso una dificultad intelectual, si es que se llama así, nuevamente pido disculpas, esto de poder darle un protagonismo, ponerlo en un lugar de poder ser reconocidos por lo que hacen, por lo que les gusta hacer, lo mismo que personas que quizás no tienen empleo, ¿sí? Con todo lo que eso significa para la integración social, para la autoestima, para el valor que tiene el trabajo para todos, ¿no? Para todos nosotros. El trabajo es parte de nuestra vida, y si uno está privado de ello, también se ve limitado en su experiencia vital, ¿sí? Y es algo también, por eso se llama que el trabajo dignifica justamente, ¿no? Porque el trabajo brinda posibilidades de expresar, de expresión, de participación social, de tener identidad, ¿sí? El trabajo forma parte de la identidad de la gente, ¿no? Entonces, la agencia social apunta también a esto, ¿sí? A trabajar en estas cuestiones, y en dar, ¿sí? En generar proyectos que promuevan esto, la dignidad, ¿sí? Bueno, la libertad, la autonomía, el trabajo, luchar contra las desigualdades, contra la discriminación, todo esto va a favor de la dignidad, ¿no? Después, esto muy brevemente, así podemos terminar el horario, opone voluntad al voluntarismo, ¿sí? No porque sea un proyecto social y gente necesitada, se hace de cualquier manera, ¿sí? No es que yo me sumo como voluntario, contribuyo, empiezo algo porque ahora tengo tiempo, ganas, o se me da una oportunidad, ¿sí? Y en la primera de cambio dejo de ser voluntario o no aporto más o termino el proyecto. No puede ser así. El proyecto se tiene que desarrollar con conciencia, con compromiso, sabiendo de que si se inicia algo genera expectativas,
¿sí? Hay gente que depende también de eso, por lo menos en las primeras instancias, ¿no? Y que tiene que contribuirse a que el proyecto siga, continúa, y el proyecto que se inició, ¿sí? Por lo menos el objetivo que se inició, se pueda acompañar a la población a cumplirse, ¿no? Si bien los proyectos sociales empiezan, terminan, las políticas sociales también, tiene que haber por lo menos un horizonte temporal que permita plantearse estas cuestiones, ¿sí? Entonces, cuando uno ingresa a un proyecto social, tener en cuenta esto de que no es indiferente que esté o que no esté, ¿sí? Por supuesto que pueden pasar cosas que uno se vaya de un proyecto o deje de aportar económicamente o tenga que dar marcha atrás con algo, pero tiene que ser muy tenido en cuenta los efectos que eso tiene, el impacto que tiene en la población que una organización se vaya, ¿sí? O que un donante deje de donar a una organización, ¿sí? Tiene su efecto. Entonces esto justamente es lo que hablaba de oponer voluntad al voluntarismo, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y ya con esto termino, ¿sí? Después queda una segunda parte donde vamos a hablar fundamentalmente de capital social, que no llegué a verlo hoy, pero algunas cosas se las mencioné. Esto de la sustentabilidad y la sostenibilidad del proyecto, ¿sí? La sustentabilidad tiene que ver con la posibilidad de que el proyecto continúe en el tiempo, de que genere sus propios recursos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de la revista Hecho en Buenos Aires, ¿sí? Una revista que genera empleo para personas en situación de calle o personas con desempleo estructural o con hace muchos años que están desempleadas, se les da un trabajo como vendedores. Entonces, la idea justamente es que a través de la venta, ¿sí? de una revista, de un emprendimiento comercial, se pueda lograr generar una misión social, ¿sí? O lograr integrar laboralmente a personas con estas dificultades, ¿no? Eso también es lo que se llama empresa social, ¿no? Esta mirada un poco integral o multidimensional de un emprendimiento económico, social y ambiental en forma integral, ¿no? Después tenemos también, como desde esta mirada de la empresa social, una empresa, en este caso de zapatillas, ¿no? Que se hace a través de elementos reciclados, ¿sí? Y también inclusión social laboral creo que lo hacían personas privadas de su libertad. No estoy enteramente seguro, pero Yo bueno. tengo el mismo dato, así que supongo que sí. Bueno, gracias por la validación. Y bueno, con los elementos como de elementos reciclados, ¿no? Entonces también generar trabajo, desarrollar un emprendimiento que también favorece al medio ambiente porque no se usan recursos, no se explotan nuevos recursos, sino los que ya existieron o ya se explotaron en su momento. Y otro proyecto también que promueve la sostenibilidad, una actividad artística en este caso, en el marco de la pandemia, ¿sí? Cuando están cerrados los teatros, ¿sí? Por la necesidad de distanciamiento social, ¿sí? Los teatros generan estos proyectos se me fue la palabra, del teatro, de teatro virtual, ¿sí? Ya sea en vivo o grabaciones que se hicieron de las obras y se pasan por YouTube, por los canales de cada una de las salas, ¿no? Con medidas tipo de entradas a la gorra, ¿sí? Que se hacen a través de transferencias bancarias, ¿no? También parecido a lo que hablábamos antes de el aprendizaje, ¿no? La primera filmina, abierta al permanente aprendizaje, ¿vale? Y también vinculado a esta cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Cómo podemos generar recursos propios para poder seguir funcionando, ¿no? Y la sostenibilidad incluye, ¿sí? La cuestión medioambiental, ¿sí? Del cuidado de los recursos para justamente
que próximas generaciones no vean afectadas sus capacidades o sus posibilidades de acceder a también satisfacer sus necesidades. Bueno, hablé un montonazo. Estamos ya llegando a terminar el encuentro. Me quedó toda una parte que veremos en alguna otra oportunidad. No sé si la clase que viene o la otra. Uy, estoy re oscuro. Igual sigo acá. Pero bueno, les pregunto, tenemos 2 minutitos, si hay alguna duda, confírmenme si lo fueron siguiendo, se entendió, algo para compartir. ¿No?